Hola, ¿qué tal? Soy Nicolás Cabral, un cordial saludo para todos ustedes. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecerles por la cantidad de likes, comentarios positivos, inclusive aportes a mi discurso que han hecho ustedes a través de las diferentes redes. He estado significativamente tocado por la cantidad de shares y compartires que ustedes han hecho en las diferentes redes y cómo se han viralizado algunos de ellos. No era el propósito, al comienzo solo quería, en medio de esta pandemia, encerrado en esta habitación, dar una voz de aliento para algunos seres queridos que estaban atravesando algunas de las dificultades propias de estar confinados durante tanto tiempo y de tener una nueva dinámica social, pero muy satisfecho por todo lo que se ha venido logrando. Hoy he querido cambiar un poco la dinámica. Siempre he venido hablando un poco de superación personal desde la óptica de la psicología conductual, la programación neurolingüística y el efecto placebo, pero creo que hoy llegó el momento de compartir con todos ustedes un escrito que he venido elaborando durante varios días, basado en muchísimas cosas que han dicho expertos nacionales e internacionales acerca de los futuros posibles post-COVID. Es un tema bastante denso, es un tema bastante interesante para muchos y espero que realmente ustedes puedan compartirlo, puedan escucharlo, que esta lectura, a pesar de que es densa, sea también amena y que susciten ustedes muchísimos discernimientos. Estoy seguro que en estos tiempos de crisis es necesario abandonar el discurso bélico. Seguramente será un sofisma distractor una vez terminada toda esta crisis de la pandemia. Empezará Estados Unidos versus China a culparse el uno al otro y posiblemente tratar de entrar en una guerra económica mucho más fuerte y por qué no una guerra hasta posiblemente militar, ya que aquí hemos escuchado muchos rumores en los que una vez culminada toda esta crisis de la pandemia, Donald Trump hará muchísimas acciones contundentes contra China porque él culpa a este país como el generador del virus y China culpa a Estados Unidos diciendo que el virus fue creado en una de sus instalaciones militares. Esperemos que eso no pase y que se asuman realmente las causas ambientales de la pandemia junto con las sanitarias y que las coloquen también en esa agenda política que tanto estamos esperando. Esto nos ayudaría a prepararnos positivamente para responder al desafío de la humanidad, la crisis climática y a pensar en un gran pacto ecosocial y económico. El año de la gran pandemia seguramente nos instala en una encrucijada civilizatoria frente a nuevos dilemas políticos y éticos. Nos permite sin duda alguna repensar la crisis económica y climática desde un nuevo ángulo, tanto en términos multiescalares, lo global, lo local, lo nacional, como en el ámbito geopolítico, la relación norte-sur, la relación Oriente-Occidente, bajo un nuevo multilateralismo. Podríamos formular el dilema de la siguiente manera: o bien vamos hacia una globalización neoliberal más autoritaria, o bien, sin caer en una visión ingenua, la crisis puede abrir paso a la posibilidad de la construcción de una globalización más democrática, que sería lo ideal, ligada al paradigma de la ética del cuidado por la vía de la implementación y el reconocimiento de la solidaridad y la interdependencia como lazos sociales e internacionales. Las crisis y las revoluciones, no hay que olvidarlo, también generan procesos de liberación cognitiva. Toda crisis y toda revolución siempre ha tenido una ganancia para la sociedad. Muchas veces no es el objetivo primordial el que se logra, pero siempre hay una ganancia, lo cual hace posible la transformación de la conciencia de los potenciales afectados. Esto hace posible superar el fatalismo o la inacción y torna viable y posible aquello que hasta hace poco era inimaginable. Esto supone entender que entonces la suerte no está echada, que existen oportunidades para una acción transformadora en medio del desastre. Yo creo que lo peor que podría ocurrir es que nos quedemos en casa convencidos de que las cartas están marcadas, de que el juego está perdido y que ello nos lleve a la inacción y a la parálisis de la que les hablé en otro video, que no es nada más que el producto del miedo. Pensando que de nada sirve tratar de influir en los procesos sociales y políticos que se abren, así como en las agendas públicas que se están instalando.
lo peor que podría suceder es que como salida a la crisis sistémica producida por esta emergencia sanitaria, se profundice el desastre dentro del desastre. Hay que partir de la idea que estamos en una situación extraordinaria de crisis sistémica. Los sistemas de sistemas están colapsados y que el horizonte civilizatorio no está cerrado y todavía está en disputa. En esa línea, varios expertos en el mundo consideran que ciertas puertas deben cerrarse. Por ejemplo, no podemos aceptar una solución como la del 2008, en la que se beneficiaron los sectores más millonarios del mundo, más concentrados y contaminantes, y los que estaban directamente ligados al extractivismo. Y otras deberían abrirse, potenciarse, por ejemplo, un estado en el que se valorice el paradigma de la ética del cuidado y de la vida. Tanto para pensar la salida de la crisis como para imaginar otros mundos posibles, se trata de proponer salidas a la actual globalización, que cuestionen la actual destrucción de la naturaleza y los ecosistemas, que cuestionen una vida de sociedad y vínculos sociales marcados por el interés individual, que cuestionen la mercantilización y la falsa idea de autonomía. En mi humilde opinión, las bases de ese nuevo lenguaje deben ser tanto la instalación del paradigma del cuidado como marco sociocognitivo, como la implementación de un pacto ecosocial y económico a escala nacional y global. En primer lugar, más que nunca, se trata de valorizar el paradigma del cuidado, un paradigma relacional que implique el reconocimiento y el respeto del otro, la conciencia de que la supervivencia es un problema que nos incumbe como humanidad y nos involucra como seres sociales. Sus aportes pueden ayudarnos a repensar los vínculos entre lo humano y lo no humano, a cuestionar la noción de autonomía que ha generado nuestra concepción moderna del mundo y de la ciencia, a colocar en el centro nociones como la interdependencia, reciprocidad y complementariedad. Esto significa reivindicar que aquellas tareas cotidianas ligadas al sostenimiento de la vida y su reproducción, que han sido históricamente despreciadas en el marco del capitalismo patriarcal, son tareas centrales y más aún configuran la cuestión ecológica por excelencia. Lejos de la idea de la falsa autonomía a la que conduce el individualismo liberal, hay que entender que somos seres interdependientes, que somos seres comunitarios, que somos seres de la manada, y abandonar las visiones antropocéntricas e instrumentales para retomar la idea de que formamos parte de un todo, con los otros, con la naturaleza. En la clave de crisis civilizatoria, la interdependencia es hoy cada vez más leída en términos de codependencia, pues existe la idea de cuidado y de reciprocidad hacia otros seres vivos, hacia la naturaleza. En este contexto de tragedia humanitaria a escala global, el cuidado no solo doméstico, sino también sanitario, como base de la sostenibilidad de la vida, cobra una significación absolutamente mayor. Por un lado, esto conlleva a una revalorización del trabajo del personal sanitario, mujeres, hombres, médicos, infectólogos, epidemiólogos, enfermeros, camilleros, en fin, el conjunto de los trabajadores de la salud, que afrontan el día a día de la pandemia con las restricciones y déficits de cada país, al tiempo que exige un abandono de la lógica mercantilista y un redireccionamiento de las inversiones del Estado en las tareas de cuidado y asistencia, en muchos casos hasta el día de hoy muy descuidado. Por otro lado, las voces y la experiencia del personal de la salud serán cada vez más necesarias para colocar en la agenda pública la relación que existe entre salud y ambiente de cara al colapso climático. Nos aguardan no solo otras pandemias, sino la multiplicación de enfermedades ligadas a la contaminación y al agravamiento de la crisis climática. Hay que pensar que la medicina, pese a la profunda mercantilización de la salud a la que hemos asistido en las últimas décadas, no ha perdido su dimensión social y sanitarista, tal como podemos ver en la actualidad, y que de aquí en más se verá involucrada directamente en los grandes debates societales y por ende en los grandes cambios que nos aguardan y en las acciones para controlar el cambio climático junto con sectores ecologistas, feministas, jóvenes y pueblos originarios. En el contexto de esta pandemia han existido algunas señales. Por ejemplo, en el Reino Unido, Chris Stark,
jefe ejecutivo del Comité sobre Cambio Climático del Reino Unido, sostuvo que la inyección de recursos que los gobiernos deben proveer en la economía para superar la crisis del COVID-19 debe tener en cuenta los compromisos sobre el cambio climático. Esto es, el diseño de políticas y estrategias que no solo sean económicas, sino también un estímulo verde. En Estados Unidos, acá un grupo de economistas, académicos y financistas, agrupados bajo la consigna que llaman Green Stimulus, enviaron una carta en la que instaron al Congreso a que presione aún más para garantizar que los trabajadores estén protegidos y que las empresas puedan operar de manera sostenible para evitar las catástrofes del cambio climático, especialmente en una economía marcada por el coronavirus. Enrique Viale, en su último libro, Una brújula en tiempos de crisis climática, apunta que se debe pensar en términos de un gran pacto ecosocial y económico. Sabemos que en nuestras latitudes, y cuando hablo de nuestras latitudes hablo de América Latina, el debate sobre el Green New Deal es poco conocido, por varias razones que incluyen desde las urgencias económicas hasta la falta de una relación histórica con el concepto, ya que en América Latina nunca hemos tenido un New Deal ni tampoco un plan Marshall como en Estados Unidos y en Europa. Así que no hay en América Latina un imaginario de la reconstrucción ligado al recuerdo del plan Marshall europeo ni el New Deal estadounidense. Lo que existe es un imaginario de la concertación social en el cual la demanda de reparación, de justicia social que fue tan famosa en Colombia en el proceso de paz, continúa asociada a una idea hegemónica del crecimiento económico, que hoy puede apelar a un ideal industrializador, pero siempre de la mano del modelo extractivo exportador, el agronegocio y en menor medida la minería a cielo abierto. La presencia de este imaginario extractivista, desarrollista, poco contribuye a pensar las vías de una transición justa o a emprender un debate nacional en clave global de un gran pacto ecosocial y económico. Antes bien, lo distorsiona y lo vuelve decididamente peligroso en el contexto de crisis climática, sobre todo en países en vía de desarrollo. Entonces uno podría decir que de lo que se trata es de construir una nueva agenda nacional y global con una batería de políticas públicas construidas colectivamente por los diferentes sectores, en especial los sectores más afectados por esta pandemia, orientadas hacia la transición justa, ¿no? Esto exige sin duda no solo una profundización y debate sobre estos temas, sino también la construcción de un diálogo norte-sur con quienes están pensando en un nuevo pacto verde, a partir de una redefinición del multilateralismo en clave de solidaridad e igualdad. Nadie dice que será fácil, seguramente será dispendioso, pero tampoco es imposible. Necesitamos sin duda como seres humanos reconciliarnos con la naturaleza, reconstruir con ellas y con nosotros mismos un vínculo de vida sólido y no de destrucción mutua. El debate y la instalación de una agenda de transición justa puede convertirse en una bandera para combatir no solo el pensamiento liberal dominante, sino también la narrativa colapsista y distópica que prevalece en ciertas izquierdas y la persistente ceguera epistémica de tantos progresismos desarrollistas que hay en América Latina en especial. La pandemia del coronavirus y la inminencia del colapso abren a un proceso de liberación cognitiva a través del cual puede activarse no solo la imaginación política tras la necesidad de la supervivencia y el cuidado de la vida, sino también la interseccionalidad entre nuevas y viejas luchas sociales, étnicas, de género, feministas, ecologistas, todo lo cual puede conducirnos a las puertas de un pensamiento holístico, integral, transformador y hasta hoy negado. Espero haber podido sintetizar los pensamientos y postulados de muchos grandes investigadores y académicos a nivel mundial y haberle dado un sello personal desde mi subjetividad. Los invito a compartir el video con quien ustedes consideren que les puede interesar el tema. Un abrazo cordial.